¿Cómo les va? Buenas tardes. Aquí estamos comenzando esta emisión de los días contados. Además la semana, aunque sea mitad de semana, día miércoles, es más breve. Siempre después de los feriados, de los puentes y todo eso, damos una suerte de consejo tardío, porque el principal problema hubiera sido la mañana, ¿no? Que uno se coma la curva pensando que es lunes y es miércoles y dejó alguno de seña o se olvidó de ir a algún lado o a algún turno o alguna cosa así, ¿no? Lo cierto es que estamos ya a mitad de semana y que efectivamente tiene otro gustito, ¿no? Miércoles, jueves y viernes. Bueno, en un rato, después de la pausa, vamos a estar conversando con Nicolás del Caño, que es uno de los 10 candidatos a presidente de la República que tenemos en las próximas elecciones. Y esto es un dato que hay que apuntalar, por lo menos para las primarias. Hay que ver después, superado el piso electoral, quiénes pasan a la instancia de octubre. Digo esto porque son 10 fórmulas. A nosotros la verdad que nos sería realmente placentero e importante poder entrevistar a todos. Sabemos que no vamos a poder, y no únicamente por nuestras limitaciones en cuanto a la producción o acceder a tal o cual agenda, sino por decisiones de alguno o algunos de los candidatos. Y digo candidatos porque hay una sola mujer que es candidata, que es del Movimiento al Socialismo, Nuevo Movimiento al Socialismo, que esperemos que cuando venga Rosario también quiera venir a nuestro programa. Hoy está Nicolás del Caño, creo yo, en una perspectiva o en un panorama realmente alentador, fundamentalmente, y esto no va en desmedro de la candidatura del Caño, ni mucho menos, para las elecciones legislativas, ¿no? Si uno mira el cierre en la provincia de Santa Fe, se dará cuenta que hay una vacancia importante, porque sectores que desde la izquierda no reconocen como izquierda, pero nosotros que somos más burgueses, le decimos de centro-izquierda, digo, la gente que acompaña a Carlos del Frade, que votó por Rubén Giustiniani, gente de sectores que no tienen una representación de diputados nacionales porque no cerraron listas allí y que suman casi 400.000 votos en la provincia de Santa Fe, están, por un lado, sin boleta de presidente. Y por otro lado está la mediática antiderechos Amalia Granata, que juntó también 300 y pico de mil votos que tampoco tienen un candidato. Lo cierto es que hay, allí creo que está Gómez Centurión y Houghton, ¿no?, que proponen todos celestes, ¿no? Está bien, cada uno con su pensamiento y su idea, pero que hace que en Santa Fe haya, y lo veo a Cribaro, que está acompañándolo a Nicolás del Caño, una perspectiva interesante en estos comicios. Veremos qué es lo que decide finalmente el electorado. Pero antes de ir a la parte del reportaje con Del Caño, no queremos dejar pasar la referencia a el Día de la Independencia, porque ayer el presidente Mauricio Macri estuvo en Tucumán en un acto en donde había muchos blindados, muchos militares, hasta Aldo Rico, que se dio el gusto de desfilar con los excombatientes, el ministro Aguad, ¿no?, radical, hombre del partido al que acorraló Rico y sus carapintadas, la chirinada aquella, ¿no?, diciendo que fue un episodio menor, lo de Semana Santa, lo de Rico, restándole relevancia a una insubordinación, a un intento de golpe de Estado, de subvertir el orden constitucional. Bueno, Macri está ahí en la casa de Tucumán, que según su versión de la historia, parece que eso es lo que enseñan en Cardenal Newman, ¿no? Estaban refaccionando el cabildo, por eso hicieron la reunión en Tucumán. ¿Saben qué dijo eso el presidente? Que la reunión de los convencionales, de los diputados del interior, se hizo en Tucumán porque estaban acondicionando el cabildo, ¿no? Y tuvo realmente la osadía, porque yo creo que acá hay una combinación de ignorancia y atrevimiento, de comparar lo que está haciendo él, presumo, si lo equipara con el 9 de julio de 1816, la gesta de la independencia, con el momento que atraviesa la Argentina. Yo voy a permitirme pedir al director que ponga ese tramo del discurso para no tener que yo interpretar o poner palabras en la boca del presidente que él no ha dicho. Quiero que lo escuchen ustedes, presten atención y después un par de apostillas nada más como para cerrar este segmento. Yo veo a esas mujeres y esos hombres de 1816 muy parecidos a los argentinos de hoy. Ellos cambiaron el futuro, igual que nosotros. Ellos no pensaban igual en todos los temas, pero tuvieron la grandeza de ver más allá de esas diferencias. Hoy la Argentina nos exige ese mismo paso de grandeza. Ellos sabían que había dificultades y que muchos se oponían y que iba a costar muchísimo, igual que nosotros. Ellos actuaron desde la convicción, tenían muy claro qué valores querían defender.
y qué no querían para sus vidas nunca más. Igual que nosotros. Ellos sabían que solo era el comienzo, igual que nosotros. Ellos lo hicieron sabiendo que pasara lo que pasara, esa transformación iba a estar acompañada de dos palabras como nos pasa a nosotros: para siempre. La independencia era para siempre, la libertad era para siempre. No hay marcha atrás cuando se decide valores que son innegociables. No hay vuelta atrás cuando el pueblo está decidido a ir en una dirección. Bueno, yo la verdad que hago un esfuerzo para no extralimitarme en los calificativos, pero la única comparación posible con los hombres de aquellos años y los de ahora es la falta de luz y de gas, pero por distintas razones, ¿no? La oscuridad, el frío, la intemperie. Pero la verdad que Macri crea que, porque lo mostraban a Pichetto, ¿no? O a Marcos Peña, que estaban allí, se pueden comparar con José Severo Malavia o Juan Agustín Maza, por ejemplo, asesinados después del Congreso de Tucumán. O que él mismo, ¿no?, pueda equipararse con Francisco Laprida. Ustedes saben que Laprida, poco después de firmar el acta de la independencia, por las reyertas intestinas, marchó al exilio y fue atrapado por Aldao y sus montoneras en el cruce y asesinado en el acto. Y ahí está el poema de Borges, ¿no?, que vale la pena revisarlo, más allá de cualquier otro tipo de consideración, la pluma de Borges, su conocimiento de la historia, su relato poético de ese final sudamericano que decía Laprida iba a tener. De los 29 diputados que fueron a la casa de Tucumán aquella jornada, 18 fueron perseguidos, encarcelados, torturados y expulsados al exilio. A lo mejor ahí hay una diferencia o hay algún parangón, ¿no?, con lo que pueda pasar después de esto con Macri. No creo que en términos similares, pero sí algunos que probablemente se vayan. Ahora, pregunto, ¿cuál es el punto de contacto? ¿Cuál es la pretendida épica que hace el presidente de la República? Que dicho sea de paso, cuando le tocó hacer el primer acto, intentó ponerse en el lugar de aquellos hombres, diciendo lo angustiados que se deben haber sentido por tener que romper con España, ¿no? Esa visión colonial de la historia, esa marca en el orillo del vasallaje permanente de los sectores que efectivamente confluyen en Mauricio Macri. Macri es Macri y es también Blanco Villegas. Macri es hijo de un inmigrante italiano que vino a hacer la América, y vaya si la hizo, ¿no? Procesado en su momento, al que el propio Macri, cuando todavía no se había enfriado el cuerpo de su padre, acusó de delincuente, de corrupto. Y la oligarquía terrateniente vernácula, los Blanco Villegas, dueño de una parte importante de la pampa argentina. De ese mix sale esto. Esa es la formación, ese es el cogollo, digamos, ese es el tronco, ese es el pensamiento, si cabe el término, de un hombre que ejerce la primera magistratura y que el último acto del Día de la Independencia que le toca presidir se compara a sus adláteres, Pichetto, Peña, Bullrich, con estos hombres que estábamos haciendo referencia. 3 de ellos asesinados, el cura Uriarte también hasta torturado, y los otros 15 más debieron marcharse al exilio, esconderse, no poder expresarse, no poder opinar. Esa es parte de la historia de ese encuentro argentino, que en otro momento seguramente la conversaremos. Pero lo que es interesante es que ninguno de los televidentes, que por lo menos está compartiendo este rato con nosotros, se quede solamente con esa visión de la historia, en donde el presidente se arroga algún grado de parentesco o de parecido con aquellos hombres que al todo o nada decidieron en Tucumán, porque decidieron que fuera en Tucumán y no porque estaba el del Durlo o el Yesero en la casa del Cabildo, hacerlo ahí precisamente con un espíritu federal.
Queríamos por lo menos contarles esto en la apertura del programa. Después, si tenemos tiempo, volvemos con algunas otras cosas más. Pero inmediatamente después de la pausa va a estar con nosotros el candidato a presidente de la República por el Frente de Izquierda, el diputado Nicolás del Caño. Ya venimos. Bueno, muy bien, nos acompaña Nicolás del Caño, candidato a presidente de la República. ¿Cómo está, Nicolás? ¿Qué tal, Bienvenido. Pablo? ¿Cómo estás? Bien, bueno, hacías una introducción refiriendo al momento que vive el país, los posicionamientos, conocer la historia, saber de dónde sale uno y hacia dónde quiere ir y demás, ¿no? Y comentábamos en el corte que a mí me da la sensación que esta es una buena oportunidad, más allá del clima de polarización exacerbado, además, como las versiones corregidas y aumentadas por los medios, por los grupos empresarios, por las partes interesadas. Aún y a pesar de eso, creo que puede haber espacios y situaciones en donde otras fuerzas políticas hagan lo suyo. Sí, mirá, nosotros en ese sentido estamos en un combate contra esta idea de que solamente hay dos posibilidades en esta elección, ¿no? Y planteando con mucha energía, con mucha fuerza, un debate que creo que es lo que tenemos que tratar de que en esta campaña se discuta, que es cómo salimos de esta crisis que nos llevó el gobierno de Macri, profundizando problemas estructurales que eran de antes. O sea, cuando él dijo pobreza cero, la pobreza era muy grande en la Argentina. Sí, bueno, ahora se profundizó, fue una fábrica de pobres el gobierno de Macri. Esta situación con la gente que está en situación de calle realmente expuso la ola de frío, una situación que también no es de ahora, pero que se ha agravado. Es decir, todos los problemas, la pérdida del salario de 20 puntos, el problema de los jubilados que cada vez les alcanza para menos, todos esos problemas estructurales que se han agudizado, y el tema del endeudamiento, que es directamente una hipoteca del país, donde si nos remitimos a la historia, sí. ¿Quién pagó siempre las crisis en este país? Los trabajadores, los sectores populares, lo vivimos en el 2001, en el 89. Entonces, ¿cómo evitamos que eso vuelva a repetirse? Entonces, nosotros decimos, hay que enfrentar a estos sectores del poder. No podemos poner como prioridad, como está discutiendo ahora, los principales candidatos discuten eso. O sea, Alberto Fernández, Macri ya sabemos, ¿no? Dice el FMI, el camino más grande que nos pasó en la vida, no nos queda otro camino. Nos endeudaron con el bono a 100 años y después no hubo más crédito y fueron al fondo, ¿no? Ahora, desde el Frente de Todos, se dice también esto de, bueno, es una deuda que contrajo un gobierno democrático, entonces hay que pagarla. Bueno, pero no está puesto ahí, ni siquiera dice en una auditoría para ver cómo se beneficiaron. Cuando fue este bono a 100 años que lo emitió Caputo para un grupo del inversor del que formaba parte. Inédito en la historia. Inédito. Se escandalizaban en Wall Street, ¿no? Nosotros que somos de izquierda, progresistas. No, se escandalizaban. La ortodoxia incluso. Claro, decían, nunca vimos una usura tan... Bueno, entonces digo, nosotros vemos que la prioridad tiene que ser esta, resolver los problemas del pueblo trabajador. Fíjate el tema de las tarifas. Lo mismo. ¿Cómo puede ser? Se maximizan sus ganancias constantemente a costa de estos tarifazos que son impagables, y tenés un apagón histórico de 50 millones de personas. No alcanzaba con dejar sin luz a la Argentina, y bueno, logramos avanzar en dejar sin luz a otros países también. Bueno, realmente, fíjate, eso es la gestión capitalista que beneficia a las petroleras, a estas privatizadas de los amigos de Macri, los Milei, los Caputo, que tuvieron ganancias que aumentaron entre un 2.000 y un 3.900%, digamos. O sea, no estamos hablando que ganaron 2 pesos más. Entonces, nosotros decimos que hay que anular los tarifazos y todo el sistema energético tiene que ser gestionado por trabajadoras, trabajadores, que tiene que ser gestionado, por los técnicos y las técnicas de las universidades públicas, que hoy están siendo atacados. Fíjate lo que pasa en el CONICET. Entonces, ¿tenemos recursos en el país? Tenemos recursos, pero muchísimos. Fíjate la fuga de capitales. 3.000 millones de dólares por mes en la era Macri. No puede ser. Entonces, nosotros estamos apuntando a que esto que decimos, una salida favorable al pueblo trabajador, sabemos que no es fácil, sabemos que enfrentamos sectores de poder. Lo que creemos que hay que discutir es eso y no vender humo, porque si vos vendés humo y decís que vas a renegociar con el fondo ya les dijo que no va a renegociar. Aparte, ¿por qué no renegociaría el fondo con Macri? ¿No? El fondo quisiera que Macri, como dice, le está sosteniendo la campaña para siempre. Le está sosteniendo la campaña. Y además, moviéndola incluso a Christine Lagarde para que vean que es estructural el asunto. Es Trump el que le dice al muchacho,
sostengamos esto, no es únicamente Lagarde. Claro, pero por eso nosotros no podemos aceptar esto de que el 53% de las niñas y los niños en la Argentina son pobres. Y la discusión es cómo le vamos a pagar a estos especuladores, estos buitres, que no solo al fondo, sino a los acreedores internacionales. 41.000 millones de dólares por año entre el 2020 y 2023 hay que pagar. Es una lápida. Más todas las exportaciones del agro en la Argentina en un año bueno suman 29.000 millones, o sea que ni siquiera te alcanzaría. Digamos, no se puede, digamos, nos están llevando a un default los propios capitalistas. Entonces, para que esta crisis la paguen ellos y no el pueblo trabajador, el Frente de Izquierda en esta campaña busca fortalecerse, como vos señalabas también, en el Parlamento. Acá yo creo que en Santa Fe toda la militancia del Frente de Izquierda y los trabajadores unidad, porque ahora hemos sumado a las compañeras y compañeros del MST. Jimena Sosa acompaña en la lista, va junto a Octavio Cribaro y bueno, luchadoras y luchadores realmente muy destacados que siempre han acompañado la pelea de los trabajadores, del movimiento de lucha de las mujeres, de la juventud, de los jubilados. Es decir, eso es indiscutible. Yo creo, a mí me pasa en la calle siempre, ¿no? Que además de la gente que por ahí nos banca, que nos vota, etcétera, gente que quizás no comparte el total de nuestro pensamiento, sí comparte muchísimas ideas y la coherencia, ¿no? Porque vos fíjate, por ejemplo, antes del cierre de lista, ¿no? Después se anunció la candidatura de Pichetto y muchos se escandalizaban. Bueno, fue un premio al mejor, al que le prestó servicio en el Senado fundamentales. Si Pichetto no hacía lo que hacía en el Senado con los senadores peronistas, lo mismo digo de los gobernadores, no se podría haber aprobado todas las leyes, desde el pago de fondos buitres, el robo a los jubilados. Sí, la reforma previsional. La reforma previsional, recordarás vos. Bueno, Massa hizo lo mismo. ¿Qué fue el quiebre ahí? Me da la sensación, quiero decir, el quiebre por lo menos en la opinión pública y en el ánimo, ¿no? Me parece que aquella jornada de fin del año pasado, ¿no? Así es. ¿Y qué expuso eso? La gran movilización también del pueblo desde ya, fue con la gente en la calle, eso está claro. Ahora, ¿cómo se traslada eso, Nicolás, a una propuesta electoral que sea atractiva? Porque hay mucha gente que nos está viendo ahora, que está escuchando a vos y dice, tiene razón del caño. De hecho, yo soy de lo que digo, tiene razón del caño, en términos de diagnóstico, de cuál es la situación del país, del superendeudamiento, de favorecer a los amigos, de la continuidad de cuestiones estructurales que vienen de muchas décadas en la Argentina. ¿Por qué la izquierda no hace pie en términos de tener una bancada de 40 diputados? Por ejemplo, no digo inmediatamente de un lunes para el otro ser gobierno. Voy a tomar ejemplos que a lo mejor vos no sé si los considerás equiparables. España, con las agrupaciones que surgen de sectores independientes, de organizaciones no gubernamentales, pero con fuerte presencia de militantes de muchos años de izquierda. Sí, bueno, ahora Pablo Iglesias se reúne con el rey. Pero bueno, ahora Pablo Iglesias se reúne con el rey, pero antes no, eso es lo que quiero decir. No, está bien, mirá, en realidad nosotros conquistamos no 40 bancas en el Congreso Nacional, perdóname, pero sí... Grecia arrancó así, terminó Cipras, lo fusilaron en la elección, lo pasaron por arriba, hizo todo lo que dijo el fondo y esas y son lo aplastaron después. Esas son las conclusiones que tenemos que sacar. Es decir, no, pero primero, lo que voy a decir, nosotros no tenemos 40 bancas en el Congreso Nacional, pero sí a nivel nacional, entre distintas provincias, con legisladores, concejales y diputados nacionales, hay representación. Hay una representación que antes no existía. Y eso también ha permitido, digamos, visibilizar a una fuerza política compuesta por laburantes, que en esta elección, además de este intento polarizador que vos decías, tenemos que afrontar otra desigualdad, que es que nos redujeron los espacios de los spots, porque se votó una ley en el Congreso que nosotros rechazamos y el resto no, que permite el financiamiento de las empresas en las campañas. Entonces vos, a ver, si a vos te puso guita Monsanto, ¿te va a importar los agrotóxicos? Bueno, lo vas a dejar pasar. ¿A vos te financió la Barrigol? ¿Te importa que contaminen? No. Bueno, ahora, vos marcabas esto, digamos, yo creo que la izquierda viene avanzando. Nosotros queremos avanzar mucho más, por supuesto, no estamos conformes. Ahora, lo que sucedió en Grecia te demuestra que si vos no vas en contra del poder y no apostás a la movilización y a la confianza de las trabajadoras y trabajadores en sus propias fuerzas. Si quieren en Argentina podemos tomar el ejemplo del movimiento de lucha de las mujeres que confían en su movilización. El más dinámico, masiva, el más... Sí, exacto. Entonces, el más potente, sin duda. Ese ejemplo para todas las luchas que tiene planteada el pueblo trabajador. Bueno, pero en Grecia dijeron, Tsipras dijo que no iban a cumplir los planes de austeridad de la Troika. Hicieron un plebiscito
donde el 60 y pico % de la población dijo desde ya que no quería ningún ajuste o plan de austeridad, como le llaman allá. Y fue lo que hicieron. ¿Sí? Y ahora perdieron con la derecha, pero porque aplicaron la política del Fondo Monetario Internacional, del Banco Central Europeo. Entonces, distinto a lo de Portugal, con sus variantes o matices, ¿no? Sí, lo que Portugal pasa no hace al pie de la letra, no firmó lo que el fondo le llevó, como le llevó a Cipro o como trajo acá. Mira, ¿no? lo de Portugal es un debate porque hay un intento, digamos, de plantear una situación que no es real. O sea, el gobierno conservador aplicó un brutal ajuste. Sí, sí, claro. ¿no? Entonces, el FMI, ¿cuál es la diferencia con Argentina? Se pasó de rosca, digamos. Que el FMI, cuando asumió el gobierno, digamos, llamado socialista, el FMI ya le había dicho, muchas gracias, ya cumpliste con todos los pagos. Y con todas las medidas que yo te había pedido. Sí. Entonces, acá en Argentina no estamos en esa situación. No, por supuesto que no. No, te digo porque, no por vos, sino porque es comparable, algunos lo comparan y dicen, no es como Grecia, sino que hay una forma de seguir con el fondo y que salgamos adelante. Bueno, eso es inviable, porque vos, no es como sucedió inclusive con cuando Néstor Kirchner pagó los 10.000 millones. Ahora son 60.000 millones. Sí, estamos en otra situación internacional. Entonces, yo creo que vos tenés que verlo así. Fortalecer hoy, ¿no? Y a toda la gente que nos está escuchando, los invito a reflexionarlo de esta manera. No vayan a votar con la nariz tapada, voto tal para que no esté tal. Hay que votar una fuerza política de laburantes que realmente pueda hacer frente, junto a todo el pueblo trabajador, a lo que estamos viviendo hoy y a lo que se viene, que no es como dice Macri que lo peor ya pasó. De la mano del FMI, como vos señalabas Grecia, lo peor está por venir. Ahora, va a haber una elección en la que, como decía antes, yo creo que va a haber un crecimiento de fuerzas no tradicionales en su representación parlamentaria. Pero una de las posibilidades es que haya una segunda vuelta, un balotaje. Ya hemos hablado alguna vez, viste los memes esos, Moyano y Belgrano son lo mismo, teniendo buen canterito, que te cargaban. No quiero decir, no es una novedad lo que estoy diciendo. Sí, está esa crítica a la izquierda y vos me podés decir, bueno, pero Alberto Fernández también dijo que votaba en blanco. Votó en blanco y después se arrepintió. A lo mejor ahora dice que se arrepintió y dice, si yo hubiera sabido qué era lo que pasaba, lo votaba a Scioli. Pasó a otra cosa. Como decís vos, miremos para adelante. Un eventual escenario de esas características. Mira, nosotros, primero, como te decía antes, el primero que quiere que discutamos balotaje hoy es Durán Barba. Sí. Porque es lo porque que le conviene. Parece que pierde en primera. Por eso, es lo que le conviene al gobierno. Balotaje hubo una sola vez en la historia argentina. Entonces digo, se nos intenta llevar un terreno. En una eventual situación de balotaje, nosotros definiremos de qué manera vamos a expresar nuestra postura independiente, digamos. Bien. Que vos sabés que tenemos una postura independiente. Sí, vamos a seguir planteando estos puntos. O sea, a ver, discutamos. Nosotros vamos a plantear la necesidad de que se termine con esta estafa de las tarifas. ¿Qué dicen los demás candidatos? Porque en la plataforma del Frente de Todos, ¿qué dicen? Está bien, ahora digo, el tema de la deuda. Probablemente no consigas uniformidad en todas las propuestas porque si no estaría en la misma lista. Bueno, pero digo, pero si van a un balotaje, dos fuerzas, y con una coincidía en 4 y con la otra en ninguna, bueno, digo, vos podés dejar libertad, el voto de cada uno. Eso no lo hemos... Está bien, aparte falta mucho. La forma en que vamos a expresar nuestra posición independiente... Se conversará en su momento si hace falta. Claro. Mientras tanto, van con los candidatos y a potenciar fundamentalmente la bancada o los legisladores de izquierda, ¿no? Hay otra fórmula, la del nuevo MAS. Sí, ¿Intentaron llegar a un acuerdo? Nosotros intentamos llegar a un acuerdo con toda la fuerza anticapitalista, inclusive además de los compañeros del MAS, convocamos a Luis Zamora. Con él sí nos pudimos reunir, tuvimos 2 reuniones y finalmente no aceptó incorporarse. Fíjate que es extraño esto, ¿no? Que no se hayan incorporado porque nosotros tenemos un sistema de rotación de bancas proporcional a las fuerzas que están integrando el grupo. Claro, entonces nosotros decíamos, ya hubo elecciones anteriores, en función de esos resultados, hagamos una proporcionalidad, que es la que ya tenemos en el Frente de Izquierda. A ver, nosotros rotamos en nuestras bancas, cobramos igual que un laburante y no nos atornillamos en un sillón, sino que entre distintas compañeras y compañeros, por ejemplo, si Cribaro sale diputado nacional, la próxima le toca un tiempo de los 4 años, él estará 2 años, después vendrá otro compañero o compañera. Hay que sacarlo con un quitamancha ahí después. Pero bueno, está muy bien. Primera charla, vamos a seguir charlando varias veces. La próxima a lo mejor lo sumamos a Octavio también, cuando ya estemos pasando las PASO, que tienen un piso de 1,5% de los votos. Lo tienen tranquilo. Sí. Yo creo que sí, que el Frente de Izquierda ya ha superado ese piso. Bueno, muchísimas gracias por venir. Bueno, gracias a ustedes. Nos vamos a la pausa, 1 minuto y medio y ya volvemos para el cierre.
Son las 13:30, rapidísimo. Murió Fernando de la Rúa, último presidente de la Unión Cívica Radical que tuvo este país, responsable de la crisis o en tu momento de la renuncia precipitada después de 2 años de gobierno. Una madre de Plaza de Mayo le preguntaron qué sentía. Como todo el mundo se apena por la muerte, pero uno decide a quién llorar finalmente. Pero nosotros queremos mostrar un de la Rúa que para muchos ahora está intentando ser reivindicado, incluso desde sectores donde el tema del Fondo Monetario y todo lo que hablábamos antes está apareciendo, ¿no? Miren lo que decía de la Rúa, ya fuera de la presidencia de la República, explicando cómo había sido el final de su gobierno allá por el año 2014, hacía estas declaraciones, y con estas imágenes nos despedimos hasta mañana. Es cierto, eran días calientes, la economía andaba mal, pero ¿usted sabe por qué andaba mal? ¿Sabe cuáles eran los problemas que teníamos? A ver, ¿de dónde se levantó una voz, tanto de mi partido como del justicialismo, denunciando la actitud del Fondo Monetario? Todo venía porque yo me dejaron solo en la pelea contra el Fondo Monetario Internacional, que era la expresión peor del capitalismo retrógrado, en la forma que actuaron con los personajes. O sea, que le da la razón a los Kirchner que rompieron con el fondo. Sí, además Kirchner señaló en algunas declaraciones que si Estados Unidos hubiera tenido otra actitud, no pasaba lo del 2001. Ellos empezaron a retasearnos los créditos ya concedidos. La gente se ha dado cuenta que el Fondo Monetario nos asfixiaba. En el fondo estaban de milagreros. Era la administración Bush republicana. Llegaron ahí Keller, el alemán, que se enojó mucho cuando yo anulé el contrato de Siemens, y una señora Ann Kruger, una fundamentalista ortodoxa, que aplicaba la teoría del riesgo moral, que significa que cada país se arregle como pueda y responda por lo que causó. Entonces, querían dar el ejemplo de rigor, de aplicar esa teoría del riesgo moral. Y tenían 2 casos, Turquía y Argentina. Y el bolillero salió para acá. Turquía no, porque es una base norteamericana, y entonces querían mostrar rigor contra nosotros. Pero el Fondo Monetario, que me negó 1.200 millones de pesos de la segunda cuota, que provocó el inicio de la crisis, el corralito y todo eso, después ese mismo fondo le ofrece 300.000 millones a Grecia.